Bueno, buenas noches a todos. Una alegría compartir este momento con mi querido compañero de tareas espirituales, Fernando. Y lamento que hoy por un problema particular no pudo estar con nosotros nuestro querido Juan Carlos. Bueno, realmente voy a tener la alegría de compartirles una palabra que yo siento muy profundamente y que me parece que es un elemento estructural fundamental de la vida cristiana y que deberíamos todos incorporar a nuestra vida cristiana y además eh, profundizarlo delante de Dios. Lo que aspiro con estas simples palabras es animarlos a acercarse a Dios y exponerles este tema para que el Señor les muestre la profundidad del tema y la importancia que tiene este tema para ser verdaderamente cristianos, en un sentido de cristianos completos. Porque si bien a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer cristianos completos, dice que el que empezó la obra en nosotros la va a completar hasta el día de Jesús. Pero si queremos que esa obra se complete más rápido, se complete mejor, si queremos realmente ser como a Dios le agrada, creo que tenemos que prestar mucha atención a esta palabra que yo tengo para compartirles, ¿no? En la medida que la cumplamos, que no es de fácil cumplimiento, como todo lo que pide Dios, porque en definitiva todo lo que pide Dios requiere toda la integridad de nuestra vida, lo cual no es sencillo e implica, como todo lo que quiere Dios, un renunciamiento. Y entonces no es fácil renunciar, no es fácil perder, no es fácil entregarse sin nada a cambio, porque en general, y es justamente el contrario de nuestra mentalidad, si se quiere, capitalista, si se quiere, de nuestra sociedad individualista, es lo contrario, porque de alguna manera nuestra sociedad nos enseña a inflar nuestro ego, a estar por encima de los demás, o no, pero por lo menos a tratar de apropiarnos de todo lo que esté a nuestro alcance lícitamente, pero esto que nos pide el Señor es una entrega, es un perder, es un dar de nosotros mismos. Pero para eso tenemos la gracia del Espíritu Santo y el ejemplo de Cristo, ¿no? Bueno, de eso es lo que voy a hablar hoy, y espero que sea el mismo Dios el que los guíe, que no sean nada más que una reflexión, ¿no? Porque como bien digo yo siempre, ¿no? Nosotros podemos convencer, pero el que convierte es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo en nosotros que se mueve. Hasta el mismo Jesús decía, algo salió de mí. Ese algo que salió de Jesús también puede salir de nosotros, pero es Dios. Es el vínculo perfecto del hombre con Dios. Cuando Dios ve un corazón abierto, va como una flecha ahí, a ese corazón, ¿no? A tocarlo, a transformarlo y a tratar de hacer en ese corazón su voluntad, ¿no? Por eso espero que estas palabras eh, vayan en esa dirección, ¿no? Desde ya los invito a que los escuchan por primera vez y no están suscritos, se suscriban, que nos envíen comentarios, también nos agrada, y los invitamos a participar a todos los que nos escuchan. Nos gusta que vengan, incluso que expongan en algún momento acá eh, eh, una, una prédica para la gloria del Señor, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy que nos reúne, se llama Felices los pobres.
¿no? Realmente es bastante contradictorio el título. Y vamos a empezar tomando como eje, ¿no?, de nuestra palabra de hoy al versículo, a los versículos de San Lucas, capítulo 6, del 20 al 36. Arrancamos desde ahí. Y después, bueno, hay un par de versículos más que voy a dar más adelante. Entonces, eh, Fernando, lea el versículo 20 nada más de San Lucas, del 6. Entonces, San Lucas 6, 20. entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Amén. Qué contradictorio, ¿no?, lo que dice Jesús, ¿no? Y distinto a todo lo conocido, ¿no? Felices los pobres, ¿no? En otra versión le dice, bienaventurados los pobres, y agrega, porque vuestro es el reino de los cielos, ¿no? Justamente, qué maravilloso, ¿no? Que, que eso es un poco la aspiración nuestra como cristianos, ¿no? Estar algún día eternamente, ¿no? Lo digo de corazón, sin, digamos, porque creo que es el anhelo sincero de todo cristiano estar eternamente en el reino de los cielos, ¿no? En la gloria del Señor. Y dice que vuestro es el reino de los cielos. Qué importante esto, ¿no? Porque tal vez es bueno que nos detengamos a reflexionar, porque si toda nuestra vida cristiana está enfocado a alcanzar la eternidad, Jesús ya nos dice de entrada que vuestro, los que los pobres son los que, digamos, tienen al reino de los cielos, ¿no? O sea que ya estaríamos, siendo pobres, ahora vamos a desarrollar el tema, estarían en el reino de los cielos. Por supuesto, lo que les pido a cada uno que nos escucha, que el tema lo presenten delante de Dios, porque yo soy un ser humano igual que ustedes y puedo dar mi opinión, mi sentido espiritual, Fernando el suyo, pero siempre hay algo más, porque estamos hablando del creador de todas las cosas. Nosotros somos humanos, pero estamos hablando de Dios, y Dios es la profundidad de la mente, del espíritu, y la sabiduría de Dios va muchísimo más adelante que la nuestra. Así que lo que les pido es que esto lo presenten delante de Dios para que el mismo espíritu les enseñe a ustedes y los edifique en esta palabra, ¿no? Porque si lo que queremos alcanzar es el reino de los cielos, ¿no? Si ya pudiéramos comprender realmente cómo quiere Dios que sean los pobres y pudiéramos vivirlo, ya estaríamos en el cielo prácticamente, estaríamos en el reino del cielo. Ya. Yo podía terminar acá la reunión y decir, bueno, ya está. Si comprendimos lo que quiere Dios cuando dice felices los pobres y nos sentimos pobres como a Dios le agrada, ya estaríamos en el reino del cielo, en el cielo estaríamos. Por eso les pido que cada uno haga su elaboración propia, ¿no? Inclusive les digo que la palabra yo la tengo escrita, se la voy a compartir a Fernando, a algunos otros hermanos, pero si alguno la quiere, me la pide en los comentarios y yo se la envío, me deja un celular, un correo electrónico y yo le envío toda la palabra escrita, ¿no? Que desarrollo hoy. Bueno, entonces, Fernando, lea el versículo 24 de este mismo, del 6, el 6:24, Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. ¿no? Qué maravilla, ¿no? Porque él, Jesús, hace una, casi una advertencia muy dura, ¿no? Sí, hacia los ricos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién es capaz? Porque muchas veces lo vemos a Jesús como el Cordero, como este, el misericordioso, el piadoso,
Pero también tiene, por eso dicen, hablan del león y el cordero, ¿no? Tiene una parte de león, o sea, en un momento dado Jesús tuvo una actitud muy dura, ¿no? Es muy duro decirle a los ricos, ay de vosotros, ¿no? ¿Quién se dirige así a los ricos? Porque en general es todo lo contrario. Cuando uno habla de una persona rica, todo el mundo le rinde respeto y pleitesía, ¿no? Se humillan delante de los ricos. Pero al contrario, Jesús de alguna manera los está humillando, ¿no? A los ricos. Es bastante dura la palabra de Jesús, ¿no? Ahora, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Yo imagino que Fernando se acuerda la palabra del Lázaro, pero no el Lázaro que resucitó, sino el que era tan pobre que los perros le lamían las heridas, y después el rico que vivía al lado, y Lázaro que ansiaba comer las migajas de lo que se caía de los platos del rico, ¿no? Y que después va al cielo y al seno de Abraham va el pobre y el rico se va al Seol, ¿no? Tremendo, ¿no? Esa parte, eh, en la palabra está todo muy conectado, ¿no? O sea, con eso confirma esto de que el rico ya tuvo su satisfacción en la tierra. Y lo que quiero, justamente, parte de mi tarea es de explicar claramente qué es el rico y qué es el pobre, ¿no? Porque muchas veces lo asociamos solamente a una cuestión de dinero, pero voy a tratar de ser honesto, no es solamente una cuestión de dinero, también abarca otras cosas, ¿no? Ahora, esto es la contracultura del reino de Dios, ¿no? El Papa Francisco, que recordamos todos con mucho cariño, decía, quiero una iglesia de pobres para pobres, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Lo que decía el Papa. Bueno, yo lamentablemente no conozco iglesias pobres, ¿no? En general, es lamentablemente, pero era el anhelo del corazón de nuestro querido Francisco. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los pobres? Entonces, en Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y agrega, porque vuestro es el reino de los cielos. Ahora, yo creo honestamente que pobre para Cristo es aquel que no sabe, que sabe que nada le pertenece, pues todo es de Dios y para su gloria. Todo es de Él y para Él. Nosotros nacimos y somos de Él y para Él y para su gloria, ¿no? Entonces, que no se afana en amontonar riquezas, y esto es lo central, está dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Los bienes de este mundo no le interesan, busca la gloria de Dios. La persona verdaderamente pobre es la que se da cuenta. Además es una cuestión, yo diría que hasta de lógica básica, ¿no? Si uno piensa en un Dios tan maravilloso que creó los cielos y la tierra, que no solamente está en esta vida, sino que está en la eternidad después de la muerte, porque para Dios no hay muertos. Él nos va a cobijar algún día en su reino de los cielos. Es lógico que ese Dios que viaja en el tiempo y en el espacio, para Él no hay límites, no hay, para nosotros hay límites, para Él no hay límites. Entonces, evidentemente, además, por esa simple lógica, frente a ese Dios somos absolutamente pobres todos. Aún el hombre más poderoso del mundo, que se crea más glorioso, que sea, no sé quién, no sé, no sé, no importa, no voy a hacer nombres porque no me interesa el tema personal, sino entender que es evidente que Dios es dueño de todo y que Él en su gloria hace lo que quiere y como Él quiere. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentirnos pobres frente a semejante Dios? E iguales a todos. Y bueno, justamente, ¿y cómo nos por qué nos vamos a preocupar tanto de la riqueza?
Con esto no quiere decir que a Dios no le preocupe el bienestar de sus hijos. A Dios, al contrario, Dios es un Dios de todos y quiere el bien de todos. Yo en mi vida tengo que reconocer que Dios siempre me respaldó, me acompañó, quiso lo mejor para mí y yo por ahí, por mi propia incapacidad o no darme cuenta, eh, inclusive mi poca fe, no recibí todo lo que Dios tenía para mí. Pero realmente Dios es un Dios maravilloso y aún a pesar de mis errores me sigue bendiciendo, me sigue acompañando. Por supuesto, tengo pruebas como todos, porque la vida también hay que atravesar pruebas y dificultades, pero realmente estoy más que agradecido a Dios por todo lo que he recibido. Por eso digo, Dios no es que quiera nuestro mal, ni que vivamos con dificultades, nada de eso, sino que en realidad igualmente me considero pobre, porque realmente lo que tengo me lo dio él. Esta es la base. No, no tengo nada yo de mí mismo, todo lo que tengo me lo dio él. Y bueno, si alguien necesita de mí, trato de ayudarlo o de coparticipar lo que tengo, digamos, ¿no? Este, lógicamente, todos tenemos cuidado de nosotros mismos y de nuestra familia, ¿no? Por supuesto, de nuestras amistades, los seres queridos, pero realmente lo importante es que los bienes de este mundo no nos interesan, lo que buscamos es la gloria de Dios. Los bienes de este mundo nos interesan para vivir, para tener un desenvolvimiento normal, ¿no? Digamos, no pasar grandes necesidades. Pero justamente la persona con mucha riqueza, y aunque parezca mentira, es verdad eso. Cuanto más bienes tiene uno, se genera más ansiedad, más insatisfacción. A cabo de unos pocos instantes de placer, no producen gozo celestial, ¿no? Los bienes de este mundo. El gozo celestial que trae Dios ante mí, la paz que Él solo puede dar. La paz de Dios es algo que no podemos comparar con nada, ¿no? Muy bien. Entonces, en el versículo 20 que recién leímos, decía, y alzando los ojos, es Dios que mira a la humanidad, a todos y cada uno. Cada uno de los seres humanos está siendo observado por Dios y que nos ama entrañablemente y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y lo mismo se reitera en los versículos 21, 22 y 23. Y en el versículo 26. Ahora, después, si hay tiempo, lo vamos a leer. En el versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Realmente es medio complicado hacer así, ¿no? Porque a nadie le gusta dar nada, lamentablemente. Verdaderamente Dios quiere que tengamos un corazón generoso y abierto a las necesidades de los demás, ¿no? Centrado en Él y en su reino, capaz de ayudar a otros, a todos, y que seamos capaces a través de ese amor de llevar su palabra al mundo que no le conoce y no se interesa en él. Y este es el principal pecado del mundo. El mundo no le conoció y no le conoce y no se interesa en la búsqueda de Dios. Somos su iglesia pobre y para pobres, porque los ricos están muy ocupados con sus riquezas y no les interesan los pobres, ¿eh? No les producen ningún beneficio. Al rico, ¿qué beneficio le puede producir un pobre, no? Justamente yo estoy viendo una serie de origen japonés que hablan de los pobres y cómo los que tienen plata, pero los ignora completamente, ¿no? Que, eh, y por ejemplo, si una hija
es una serie, no son novelas, pero igualmente algo de traída de la sociedad, de los intereses de la sociedad tiene. Y si la hija se quiere casar con un pobre, pero la echan de la familia prácticamente, a aquel nivel. Cómo la pobreza es un estigma, cuando no debería ser así, al contrario, una persona pobre pero digna a veces es mucho más valiosa que un rico que es un mafioso, ¿no? Además. Así que el amor de Dios es como su cruz sacrificial. ¿Eh? Está dispuesto a dar, no a recibir. ¿Eh? Está dispuesto a perder, no a ganar. ¿Eh? El corazón de Dios se mueve en esa dirección, ¿no? Y bueno, la cruz es un ejemplo, claro, de alguien que dio su propia vida, ¿no? Fíjense qué interesante esto de que aún antes de la resurrección, era como uno de nosotros. Él era rico y se hizo pobre. Él era todopoderoso, se hizo humilde. Y no solo se hizo humilde, sino que murió en una cruz por cada uno de nosotros que somos realmente pecadores, que estamos muy alejados de su divina voluntad, que hacemos muchas veces nuestros caprichos y nuestras iniquidades, y sin embargo Él dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? ¡Qué generosidad! Ese es el amor de Dios, es el amor que Dios quiere en cada uno de nosotros, que nos reconozcamos pobres y capaces de dar ese amor, ¿no? Miren, haciendo un parangón, justamente hace poco me enteré que es curioso, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Vieron que todos los pájaros, ¿no?, que vuelan eh, tienen un pico abusado, ¿no? Un pico, todos terminan en un pico abusado. Bueno, ahora me enteré, eso ahora lo tengo mucho más claro, que en realidad terminan en pico abusado porque ese pico abusado les permite cortar mejor el aire y entrar en el aire con menor resistencia, porque se forman ondas de aire alrededor del pico y el pájaro puede volar con más libertad. Si no terminara en un pico abusado, el aire lo frenaría más. Sería como un para que no podés volar. Y entonces, incluso en base a ese concepto, descubrieron eso y hicieron los trenes bala. Por eso todos los trenes bala terminan en forma de pico abusado. Los aviones también terminan en esa forma porque facilita el volar, ¿no? Yo creo que ese amor sacrificial es como un pico abusado espiritual que va hacia el corazón de Dios, ¿me explico? De alguna manera el amor espiritual, el amor sacrificial, es lo que Dios quiere y le llega ese amor al corazón de Dios, ¿no? Y por eso se mueve en esa dirección el corazón de Dios, ¿no? Ahora, bueno, este sería el versículo 27 al 30. Después lo pueden leer para que no se haga muy larga, no como quiere Juan Carlos, que no la quiere muy larga. Y la regla de oro, ¿no? El versículo 31. Ese sí, léalo, Fernando. 31. El 31. 31. Hagan el 31. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Amén. Exactamente. Fundamento de la vida cristiana en cualquier aspecto de su vida, ya sea familiar, laboral, afectivo. Porque si no nos gusta que nos mientan, no mintamos. Si no nos gusta que nos traicionen, no traicionemos. Si no nos gusta que nos engañen, no engañemos. Si no nos gusta que nos insulten, no insultemos. Si no nos gusta que nos odien, no odiemos. Si no nos gusta que nos... Y si nos gusta que nos amen, amemos. Si nos gusta que nos perdonen, perdonemos. Eso lo dice el Padre Nuestro. Si nos gusta que nos ayuden, ayudemos. Si nos gusta que nos hablen, hablemos, busquemos a los demás. Hay gente que en la iglesia dice, nadie me saluda, pero vos saludás a alguien.
¿Vas a darle un abrazo a un hermano? ¿Vas a darle la mano a alguno? ¿A saludar a uno nuevo? ¿Vas vos o te quedás sentado esperando que vengan a saludarte? ¿Eh? Entonces, que nos visiten. Si nos gusta que nos visiten, visitemos. Es que te dice, nadie me visita, pero si capaz de ir a algún lado. No va a ningún lado, dice, nadie me viene a ver, nadie me visita. Claro, pero si no se mueve, no sale nunca. Que nos cuiden, nadie me cuida, pero no cuida a nadie esa persona. No se preocupa ni siquiera de agarrar un teléfono y preguntar qué tal, cómo estás, qué te pasa, ¿no? Que nos den, demos, ¿no? Etcétera. Hay un montón de cosas que, bueno, que el Espíritu Santo les pueda abrir la mente y les pueda enseñar, ¿no? Bueno, en el versículo 32 dice, porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, ¿no? Fíjense que el mismo Jesús decía hay que amar al enemigo, al enemigo. ¿A quién se le ocurre? Mire lo que vino a decir Jesús también. Jesús, qué imaginación tenés. Escuchame. Sabía que amemos a uno que más o menos me respeta o no tanto. Pero un enemigo que me quiere destruir, tengo que amarlo igual. Y bueno, él en la cruz amó a sus enemigos. Cuando lo estaba matando, dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. No es que dijo, manda un rayo que mata a toda esta gente ya mismo. No dijo eso, no dijo eso. Él amó a sus enemigos. O sea, realmente eso es el Espíritu Santo que tiene que lógicamente actuar en nosotros con una potencia espiritual. Por eso digo, todo esto hay que ponerlo delante de Dios. No es solamente con nuestras fuerzas humanas, que nuestra naturaleza humana va en dirección contraria a todo esto. Por eso esto lo podía predicar todos los días, porque realmente nuestra naturaleza humana se niega un poco a todo esto, a darle al enemigo. ¿Qué tengo que ver yo con el enemigo? O dice, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Mamma mía. Yo diría, algunos muchachos de la colectividad que le digan eso. A ver qué dice. Por algo lo crucificaron a Jesús, ¿no? Pobre. La verdad, escuchado, dijeron, esto que no, que no, esto no puede ser, no puede ser, no, realmente. Amad a vuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada. Es difícil esto, ¿no? Qué difícil. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con ingratos y malos. ¿Eh? Eso lo he experimentado en mi vida personal, es verdad. Muchas veces Dios incluso ha sido benigno conmigo, que también he cometido ingratitudes y maldades, como cualquier ser humano, ¿no? Bien. Entonces, ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso, ¿no? Eh, em, bueno, y ahora sí, Primera Pedro 4:8, Fernando. Primera de Pedro 4. Ah, pensé que lo tenía, bueno. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, eh, ¿qué, qué? 4:8, Sí, 4 versículo 8. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. amén. Eso es muy Amén. importante. Porque ese amor es lo que decía, ¿no? Como algo que va al corazón de Dios. Y Dios, viendo ese amor, puede perdonar multitud de faltas y pecados, ¿eh? Ese amor. Y, y algo similar dice en Lucas 7:47, ¿no? Porque Jesús dice, muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Mm? Dijo el mismo Cristo, muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Bueno, bueno, este es el mensaje de hoy. Empezamos hablando de los pobres y terminamos hablando del amor. El amor es el punto central del Evangelio. Es lo que decía eh,
Pablo, ¿no? Se sanarán las lenguas, se sanarán muchas cosas, porque estaba la fe, la esperanza y el amor, creo, ¿no? Se sanará la fe porque ya vamos a estar en el cielo, la esperanza, pero el amor es eterno, eso nunca va a dejar de existir, el amor, ¿no? Porque el amor es la esencia de Dios. Dios en esencia es amor, es ese amor sacrificial. No es, ojo, que acá es importante aclarar que no es ese amor carnal que por ahí nosotros humanamente, eh, yo no niego que el amor, aún el amor carnal, el amor pasional también es creación de Dios, porque las pasiones las creó Dios, pero acá estamos hablando de otro tipo de amor, del amor del que da sin esperar, es otro tipo de amor que viene influido por el Espíritu Santo, que viene guiado por el Espíritu Santo y que satisface al corazón de Dios, ¿no? No estamos hablando del amor pasional, que también es respetable y necesario porque también es un combustible para la vida, ¿no? El amor, una buena, eh, digamos, capacidad de amar es importante para vivir y para desarrollarse, inclusive para amar a todos, ¿no? Después para extender, podemos decir, sublimizar ese amor a un amor hacia todos, ¿no? Hacerlo sublime, ¿no? Ustedes saben, la sublimación es interesante porque sublime y sublimación son palabras parecidas. La, la, la sublimación es el acto en que el, el creo que el sólido se transforma en gas directamente, no pasa por líquido. No. Se llama sublimación. Y lo sublime, de alguna manera, es una transformación de lo material en espiritual, ¿no? Como a Dios le agrada, ¿no? A través de este amor, ¿no? Bueno, bueno, esta es la palabra que traje para hoy. Que el Espíritu Santo los ilumine. Voy a hacer una pequeña oración y después va a cerrar Fernando, pero antes de cerrar, quisiera preguntarle a Fernando si quiere agregar algo, si está de acuerdo, su opinión. No, bueno, el primer tema, me parece que estos felices los pobres, muchas veces todo esto que usted ha descrito, ¿no es cierto? Va muchas veces contra la naturaleza de la persona en el mundo. Por eso tantas resistencias o tantas, eh, como que el mundo lo ve poco práctico en ese sentido, ¿no es cierto? Y me quedo con lo que de Pedro, ¿no es cierto? Ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. ¿Eh? O sea, el Señor nos pide que nos amemos y que de esa manera, a través del amor, no está el pecado. Cuanto más amor, menos pecado. ¿Sí? Claro, Y también, como estamos en un lugar, decimos, de iglesia, y usted dice, bueno, no veo iglesias pobres, no conozco iglesias pobres. Es verdad. Ahora sí se ve personas, y bueno, en usted lo hago, que tanto colaboran y tantos ejemplos, y uno ve ejemplos en las iglesias, ¿no es cierto? exacto. Que bueno, que lo mueven a ser un poquito mejor cada día también, ¿sí? Sí, los feligreses son pobres, es verdad eso. La iglesia no, pero los feligreses sí, y hacen mucho por la iglesia y por los hermanos. Es verdad. Yo hace poquito vi un caso de una madre con una hija.
que están en una condición muy precaria, decimos, muy humilde, y le alcanzaron un plato de comida a una persona de la calle. Claro, ¿ves? Claro, qué lindo ejemplo, ¿no? Sí, Sí, acá además quiero aclarar una cosa que es importante. Que una persona tenga bienes económicos tampoco quiere decir que Dios los excluya per se. Quiere decir claro, que según cómo los tenga esos bienes económicos, si los tiene realmente de corazón, sintiéndose pobre y dispuesto a ayudar a otros y no creyendo que él lo ganó porque es por su capacidad y que es exclusivamente de él, es otra cosa. Por eso es importante, digamos, porque en definitiva lo que Dios quiere es nuestra humildad, una actitud humilde frente a todo lo que tenemos, que el que tiene algo lo tiene porque Dios se lo dio, por eso tiene que ser capaz de compartirlo y de tenerlo a disposición de aquel que lo necesite. Por eso Jesús dice que te pida, dale, y ni siquiera dice que le pida que te devuelva, ¿no? Que notable. Pero vuelvo a decir, Dios no nos va a hacer faltar nada, ni quiere que a nadie le falte nada. Lo importante es la disposición del corazón. Yo me imagino que este mundo, fíjese, qué interesante, ya que hablamos de este tema, hoy en día que se está jugando el mundial ya todos lo saben, ¿no? Ahora fíjese la cantidad de gente de todos los países del mundo que ha ido a Norteamérica, ¿no? La cantidad de gente. Quiere decir, y esto no es un desprecio hacia nadie, por Dios que no se entienda mal, pero evidentemente una buena parte de la población que tiene una posición económica holgada, porque irse a Miami o a Texas o donde sea a ver un partido de fútbol implica traslado, estadía, gastos, etcétera, ¿no? sí, Habrá que invertir, no sé, $10.000, $15.000, por lo menos, no sé cuánto sí, gastarán. Ahora, por ahí pasa al lado de una persona de esta, alguien y le pide un plato de comida o le pide una moneda y se la niega. ¿Se da cuenta? ¿No? Esto es para pensar, ¿no? Es para pensar en un mundo en que lamentablemente hay unas desigualdades horripilantes directamente. Porque honestamente, más con las guerras hoy día, hay más de 1.000 millones de personas que están sumergidas en la guerra y en una situación de inframundo directamente, vergonzosa para la especie humana. Y sin embargo están en esa situación tan humillante y encima les tiran bombas y los matan despiadadamente, ¿no? Entonces, este, yo me pregunto, ese es el tema, ¿no? Realmente, ¿qué corazón, qué cabeza tenemos? Sí, está bien, vamos a divertir, me parece bien, yo también miro los partidos, todo, pero a veces pasan al lado de una persona que necesita algo y lo ignora completamente. Yo a veces, cuando no le puedo dar nada, por lo menos oro por la persona, le digo, señor, ah, ayúdalo, porque en este momento no puedo, no tengo cambio, no puedo ayudarlo en nada, pero siempre pienso, por lo menos que, porque qué distinto que sería el mundo si la gente tuviera esa conciencia, ¿no? Si tuviera esa claro, conciencia, qué distinto que sería todo. Esa conciencia que Dios, es que al contrario, ese amor que uno da, después vuelve, inevitablemente vuelve, ¿no? Eso hay una canción muy linda ¿cómo se llamaba? Ay, no me sale bien el nombre, había un cantante, creo, argentino, que cantaba que el amor siempre vuelve, ¿no? Y ese amor haría mejor a toda la humanidad, ¿no? O sea, que Dios es inteligente. Si lo pide es por el bien de todos. Nunca lo va a hacer para mal de nadie. Siempre va a ser para el bien de todos. Bueno, sí, ¿quiere agregar algo más? no, nada más, Alejandro. Bueno. Gracias, Señor, porque me diste esta oportunidad de dar este mensaje y que sea para tu gloria. Y ahora el cierre, Fernando. Bueno, muy bien. Bueno, les agradecemos a todos y como dijo Alejandro al inicio, los esperamos. Se pueden contactar con Alejandro. Siempre todos son bienvenidos y agradecemos.
en este día al Señor todo su amor y su misericordia y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Gracias, Fernando, muy amable. Bueno, buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Bueno, buenas Hasta la noches, próxima semana gracias, que saludos a le todos. toca a usted, ¿no, Fernando? La próxima, si Dios quiere, me toca a mí, Muy bien. efectivamente. Bueno, buenas Gracias. noches. Chao. Saludos, Juan Carlos, saludos, Juan Que se Alejandro. mejore. Bueno, Chao, chao anda a bien, todos. pero está con la familia, ¿qué va a hacer? Se lo raptó la familia, Juan Carlos. Chao. Saludos, saludos.